Bienvenidos y gracias por estar aquí. Hoy les traemos el audiolibro de El secreto del pozo, una fascinante obra de Saber Kouba. Si disfrutan de la historia, no olviden darle me gusta y suscribirse. También pueden dejar un comentario con cualquier sugerencia o pregunta. Esperamos que lo disfruten. Introducción: El eco del silencio. En aquel rincón olvidado del mundo, donde el aire parecía retenerse con una quietud inusitada, el tiempo no era más que una ilusión que se desvanecía con cada paso dado sobre la tierra seca. Nadie sabía realmente cuándo comenzó a suceder, pero todos sentían que algo se había alterado en las entrañas de aquel lugar. A medida que los días se alargaban, las sombras parecían estirarse en una danza tan vieja como el mismo sol. Nadie estaba exento de la influencia de ese silencio, que no era de ausencia, sino de una presencia abrumadora que se filtraba entre las rendijas de las casas, entre los pliegues del alma. Los habitantes del pueblo, que ya no eran jóvenes, hablaban de aquellos días como si pertenecieran a otro tiempo, como si el paso del tiempo se hubiera suspendido allí, atrapado en un interminable eco que nunca dejaba de retumbar. A veces, se decía, podían escuchar el murmullo lejano de una voz olvidada, una palabra suspendida en el aire como una promesa incumplida. Otros decían que el eco era de los propios pensamientos, multiplicados y reflejados una y otra vez en la vastedad de la quietud. Este fue el eco que le dio la bienvenida al forastero, al hombre que llegó un día sin previo aviso, como aquellos viajeros que siempre se sienten llamados por algo que no entienden del todo. Sin embargo, el eco no era un sonido cualquiera. Era el preludio de un encuentro con lo desconocido, la antesala de lo que sería una historia de sombras, secretos y revelaciones. El eco del silencio ya lo había elegido a él, y con su llegada, el pueblo, que ya no era más que un vestigio de sí mismo, comenzaba a transformarse. Lo que parecía un simple viaje hacia un destino incierto se convertiría en un despertar a un misterio antiguo, cuyo peso recaía sobre los hombros del extraño. Capítulo 1. La llegada. La tierra bajo sus pies crujía con cada paso, como si la misma naturaleza se resistiera a recibirlo. Era un hombre de pocos rasgos distinguidos, un viajero que no llevaba más que una pequeña mochila y una determinación que no se podía leer en su rostro, pero que se intuía en el compás lento de sus pasos. No era joven, pero tampoco viejo. Su cuerpo, marcado por las huellas de los viajes, hablaba de una vida errante, de caminos recorridos sin más compañía que la del viento y la soledad. El pueblo apareció frente a él sin advertencia, como si emergiera de la niebla. Un suspiro de la tierra que lo había engullido y ahora lo escupía de vuelta. Sus casas, desordenadas y envejecidas por el paso de los años, parecían estar encorvadas por el peso de las historias que contenían. En cada ventana cerrada, en cada puerta que no se abría, había un indicio de vida, pero también de abandono. Las calles estaban vacías, pero la sensación de que alguien los observaba desde las sombras era palpable. Al principio, pensó que se trataría de un lugar común, una parada más en su interminable camino. Sin embargo, algo lo detuvo al cruzar la primera esquina. El aire parecía más denso aquí, como si el tiempo no se moviera con la misma ligereza que en otros lugares. El sol se deslizaba entre las nubes con una vaguedad que no parecía propia de la tarde. A lo lejos, entre las colinas que rodeaban el pueblo, algo titilaba, pero él no pudo precisar qué era. No era una estrella, no era un reflejo, parecía más bien una promesa suspendida en el aire, esperando ser cumplida. El hombre siguió caminando, atraído por una fuerza invisible, una llamada que resonaba en lo más profundo de su ser. Llegó al centro del pueblo, donde la plaza se extendía amplia y vacía. Ningún alma se encontraba allí, pero la plaza estaba marcada por una presencia palpable, como si hubiera sido testigo de incontables historias, de amores, de traiciones, de silencios prolongados. Era un lugar de encuentro, pero también de partida, y en ese instante, se convirtió en el escenario de su llegada. A lo lejos, una figura apareció de entre las sombras. Un hombre anciano, con un sombrero de ala ancha que le cubría casi todo el rostro. La figura avanzaba con una lentitud que parecía contradecir la urgencia del momento, como si el tiempo en su cuerpo ya no se midiera de la misma manera que en el resto del mundo. Cuando estuvo cerca del viajero, se detuvo y lo observó con ojos penetrantes, casi como si pudiera ver a través de él. «Has llegado», dijo el anciano, y sus palabras, aunque simples, resonaron con una extraña certeza,
como si no fuera una afirmación, sino un destino que ya había sido escrito hacía mucho tiempo. El hombre no supo qué responder. Simplemente asintió, sintiendo que, de alguna manera, ya había estado allí antes, aunque nunca había puesto un pie en ese pueblo. El eco del silencio había comenzado y su presencia no era una coincidencia. Había llegado para algo, aunque aún no comprendiera qué. Capítulo 2. Voces en la penumbra. La noche comenzó a descender sobre el pueblo con la misma pesadez que un manto oscuro cubriendo los recuerdos. El viajero, sin saber exactamente por qué, se encontraba caminando sin rumbo fijo por las calles estrechas, aún con la mirada fija en las casas desmoronadas que lo rodeaban. La plaza, que antes se había mostrado como un espacio vacío y desolado, parecía haberse transformado. Ahora, las sombras se alargaban con vida propia, y las paredes de las casas parecían retener ecos de tiempos lejanos. Al principio, pensó que era el viento el que producía esos murmullos, pero pronto se dio cuenta de que eran voces. Voces suaves y fragmentadas que salían de las rendijas de las ventanas cerradas, como si los mismos muros estuvieran hablando entre sí. El silencio del día se había roto, y lo que una vez fue un pueblo callado se había llenado de susurros. El viajero, que nunca había sido un hombre supersticioso, comenzó a sentir que algo invisible lo rodeaba. Un peso palpable que le oprimía el pecho. Intentó ignorarlo, pero cuanto más caminaba, más intensas se volvían las voces. No eran palabras claras, ni siquiera eran lenguas que pudiera reconocer. Parecían fragmentos de historias, de momentos congelados en el tiempo, que se desprendían de las paredes, del suelo, del mismo aire. A medida que avanzaba, la atmósfera se volvía más densa, como si el aire mismo estuviera cargado con la pesadez de lo no dicho, de lo no resuelto. De repente, una figura apareció ante él en medio de la oscuridad. Era una mujer, de piel pálida y cabellera oscura, vestida con una prenda antigua que parecía flotar a su alrededor. Sus ojos, grandes y fijos, miraban al viajero sin hablar, pero él podía percibir una tristeza profunda en ellos, una carga que parecía estar esperando que alguien la aliviara. Sin mediar palabra, la mujer dio un paso hacia él y, al hacerlo, el eco de las voces aumentó, tornándose más claras. «Escucha», dijo ella, con voz baja pero firme, como si hablara desde el fondo de un pozo. «Aquí todos escuchan, pero no todos entienden». El eco del silencio no es solo ausencia, es la carga de lo que ha sido olvidado, lo que se ha dejado atrás. Escúchalo con atención y comprenderás lo que nosotros no pudimos. El viajero, sin entender del todo lo que la mujer le decía, sintió un estremecimiento recorrerle la espalda. Ella lo miró una vez más, antes de dar un giro y perderse entre las sombras de la calle. El eco de sus palabras quedó flotando en el aire, una amenaza suave, un susurro persistente. «Escucha». El hombre permaneció allí, inmóvil, rodeado por la oscuridad y por voces que ahora parecían más urgentes, más desesperadas. Algo le decía que no podía quedarse quieto. Que debía avanzar, pero no sabía a dónde. El viento se alzó de nuevo, sacudiendo las ramas de los árboles secos que bordeaban la plaza. Y con un paso incierto, el viajero se adentró más en el pueblo, hacia lo que parecía ser la fuente de aquellos ecos incesantes. La casa con las ventanas cerradas estaba a unos metros, su silueta reconocible en medio de la niebla creciente. Allí, entre las sombras de los muros, sabría que se encontraba la respuesta a lo que había venido a buscar. Capítulo 3. La plaza sin sol. Era como si el sol mismo hubiera decidido abandonar el pueblo. Ya no quedaba rastro de su luz dorada, y la plaza, que antes parecía un espacio abierto, ahora se veía como un pozo sin fondo. El cielo había adoptado un tono grisáceo, casi metálico, y una sensación de pesadez colgaba sobre cada edificio, sobre cada rincón, como si el lugar estuviera atrapado en un ciclo interminable de sombras. El viajero se encontraba nuevamente en la plaza, pero ahora las cosas ya no eran como antes. Había algo distinto, como si el aire estuviera más cargado, como si todo lo que le rodeaba estuviera observándolo con una paciencia infinita. Era como si el pueblo mismo fuera consciente de su presencia, como si hubiera estado esperando por él todo este tiempo. Un grupo de personas apareció frente a él, como emergiendo de la nada. No hablaban, no se movían.
Solo lo observaban, fijamente, con ojos que no reflejaban vida, pero que tenían una profundidad insondable. Eran sombras, pero no sombras en el sentido común de la palabra. Eran figuras humanas, pero con una presencia intangible, como si fueran más recuerdos que seres de carne y hueso. En silencio, las figuras comenzaron a caminar hacia la plaza. El viajero intentó mover un pie, pero algo en su interior lo detuvo. Un deseo irracional de no interrumpir esa procesión, de no perturbar el delicado equilibrio de la escena, lo mantuvo inmóvil. Y así, los rostros que lo rodeaban se acercaron, más y más, hasta que pudo sentir la fría brisa que emanaban. Los ojos de esos seres, vacíos pero llenos de una sabiduría ancestral, lo atravesaban, como si pudieran leer todos los pensamientos que se cruzaban por su mente. Finalmente, uno de ellos se adelantó y en un susurro que era más una vibración que una palabra, le dijo: «El tiempo no avanza aquí. Lo que ves es el eco de lo que una vez fue. Este pueblo no es más que un espejo de lo que no se quiere recordar». Y con esa revelación, las figuras desaparecieron en la neblina, dejando al viajero solo una vez más en la plaza sin sol. Capítulo 4. El guardián del tiempo. Las horas parecían fundirse en un solo instante, como si el tiempo mismo estuviera atrapado en un rincón olvidado del universo, esperando la oportunidad de liberarse. El viajero, que ya había recorrido más de lo que pensaba posible, caminaba con el cuerpo exhausto y la mente saturada de inquietudes. Las voces de la noche ya no eran susurros distantes, sino presencias claras y cercanas, como si cada esquina del pueblo estuviera esperando por su llegada. Casi sin quererlo, se encontró frente a una vieja mansión oculta entre las sombras de los árboles, con un portón de hierro forjado que parecía llevar siglos sin ser abierto. El aire alrededor de la casa era frío y una extraña sensación de opresión lo invadió. No podía explicar por qué, pero sentía que ese lugar contenía la clave de su presencia en aquel pueblo, que en su interior debía encontrar las respuestas que lo mantenían cautivo en ese ciclo sin fin. Al cruzar el umbral, fue recibido por un hombre de aspecto envejecido, de rostro pálido y ojos que reflejaban el peso de la eternidad. Su figura no parecía pertenecer a ese tiempo ni a ningún otro, como si hubiera estado allí desde el principio de los días, aguardando algo o a alguien. Su rostro, aunque cubierto por una barba blanca y espesa, mostraba una expresión de profunda serenidad, como si ya hubiera visto todo lo que había que ver en el mundo. «Bienvenido», dijo con una voz que era más un susurro que una palabra. No parecía sorprendido por su llegada, como si ya hubiera esperado a que el viajero llegara allí. «Soy el guardián del tiempo. Aquí, el tiempo no sigue su curso natural. Se detiene, se alarga, se pliega sobre sí mismo. Todo lo que ocurre en este lugar es un reflejo de lo que no ha sido resuelto, de lo que sigue esperando a ser comprendido». El viajero, incapaz de encontrar palabras que pudieran describir lo que sentía, simplemente asintió. «¿Por qué estoy aquí?», preguntó finalmente. La pregunta que había estado rondando su mente desde el primer momento en que pisó el pueblo. «¿Qué significa todo esto?». El guardián del tiempo lo miró fijamente, como si estuviera evaluando su alma. «Has llegado porque este es un lugar donde las sombras no pueden escapar, donde lo que se olvida queda atrapado en los muros del tiempo. Aquí no hay salida hasta que entiendas lo que te ha traído hasta nosotros». El viajero sintió un estremecimiento recorrerle la espalda. «¿Qué debo hacer?». «Escuchar», respondió el guardián, y con un gesto de su mano, señaló una vieja esfera de cristal sobre una mesa cercana. «Este es el corazón del tiempo en este lugar. Si miras profundamente en él, verás lo que debes comprender. No es un viaje fácil. Las respuestas no siempre son lo que uno espera encontrar». El viajero, con el corazón acelerado, se acercó a la esfera. Al principio no pudo ver nada. Pero a medida que su mirada se enfocaba, comenzaron a emerger imágenes distorsionadas, sombras y luces que danzaban en su interior, como si la esfera estuviera contenida en ella misma. Cada imagen parecía contar una historia, pero las voces se mezclaban, los rostros se deformaban, y el tiempo en sí mismo parecía no tener sentido. De repente, una visión más clara apareció, una figura que lo observaba fijamente desde una ventana cerrada, como si lo estuviera esperando. Era la mujer que había visto en la penumbra, pero ahora su rostro estaba distorsionado, como si fuera parte de un sueño olvidado.
Las imágenes comenzaron a moverse rápidamente, mostrándole escenas de personas y lugares que nunca había visitado, pero que sentía intensamente familiares. El viajero retrocedió, incapaz de soportar la sensación de que su mente estaba siendo absorbida por esas visiones. Miró al guardián del tiempo, buscando alguna respuesta, pero el anciano ya no estaba allí. En su lugar, una sombra se alzaba, una figura sin rostro, que parecía esperar pacientemente, como una presencia que había estado esperando durante siglos. «Entenderás lo que debes hacer», dijo una voz que venía de todas partes a la vez, «pero no será fácil». El tiempo no perdona a quienes se quedan atrapados en sus propios reflejos. Capítulo 5. La casa de las ventanas cerradas. La mansión, ahora silenciosa, lo rodeaba por completo. Las paredes parecían respirar, como si las viejas piedras estuvieran susurrando secretos olvidados. Sin el guardián, el viajero se sintió perdido, como si de repente la guía que le había ofrecido el anciano se hubiera desvanecido en la neblina de la confusión. Decidió adentrarse más en la casa, buscando alguna señal que le indicara cómo seguir. Las habitaciones eran grandes, de techos altos, con muebles antiguos que parecían haber sido olvidados hacía mucho tiempo. Cada habitación estaba cerrada por puertas de madera maciza, pero era evidente que no habían sido abiertas en años. Sin embargo, algo en la atmósfera lo atraía, como si dentro de cada uno de esos cuartos estuviera una pieza faltante del rompecabezas que su alma necesitaba resolver. Finalmente, llegó a una puerta diferente, una puerta que parecía no haber sido tocada por el tiempo. La madera, aunque envejecida, no mostraba señales de haber sido abandonada. Con cautela, empujó la puerta y al abrirla, fue recibido por una vista que lo dejó sin aliento. En el centro de la habitación había una ventana, pero estaba completamente sellada, cubierta por una espesa capa de polvo. A través de ella, podía ver la plaza, que ahora parecía completamente distinta. El sol brillaba de nuevo, las sombras se alargaban, y las voces que antes parecían un eco lejano, ahora eran nítidas y claras. De repente, algo lo impulsó a acercarse más, a mirar más de cerca. Al hacerlo, se dio cuenta de que detrás del polvo y las capas de tiempo, la ventana había sido cuidadosamente cerrada con algo más que madera. Había algo dentro de ella, algo que había estado esperando, algo que él debía descubrir. Con un esfuerzo que parecía desafiar las leyes de la realidad misma, el viajero tocó la ventana. Al instante, el aire se agitó con un susurro casi inaudible. Y entonces, lo entendió, las sombras no eran solo las que veía, eran las que ya no podían escapar. Capítulo 6. El misterio del reloj detenido. La habitación parecía haber permanecido en su quietud por generaciones, como si el tiempo fuera una corriente subterránea que se deslizaba sin llegar jamás a la superficie. El viajero, aún con la imagen de la ventana sellada grabada en su mente, se giró hacia el rincón más oscuro de la sala, donde, casi imperceptible, se encontraba un reloj antiguo. Su presencia no había sido evidente al principio, pero ahora, a medida que se acercaba, el viajero sentía que el mismo destino lo empujaba hacia él. Era un reloj grande, de madera oscura, con finas incrustaciones de latón que dibujaban figuras extrañas, tal vez símbolos de un tiempo que ya no existía. Lo que lo hacía más inquietante era su quietud, las manecillas estaban detenidas, marcando una hora que parecía congelada en el aire. El reloj no había avanzado ni un segundo desde que había sido colocado en ese rincón, como si hubiera renunciado a su tarea de contar el paso del tiempo. El viajero, incapaz de resistir la tentación, extendió la mano hacia el reloj. Tan pronto como sus dedos rozaron la superficie de la madera, un escalofrío recorrió su cuerpo, y una sensación extraña lo invadió, como si todo a su alrededor se hubiera detenido, como si el universo entero estuviera suspendido en un instante eterno. De repente, las manecillas del reloj comenzaron a moverse, pero de una manera anómala. Giraban hacia atrás, como si quisieran deshacer el tiempo, retroceder a una época olvidada. El viajero, aterrorizado, intentó apartar la mano, pero algo lo mantenía pegado al reloj. Era como si el objeto lo estuviera absorbiendo, como si lo estuviera absorbiendo en el mismo tiempo que se había detenido. En el reflejo de la esfera dorada del reloj, vio una figura que no reconoció, un hombre que parecía salir de las sombras mismas. El rostro era borroso, pero los ojos, brillantes y oscuros, lo miraban fijamente.
En un parpadeo, la figura desapareció y con ella, las manecillas del reloj regresaron a su posición original, marcando la misma hora que antes. El viajero retiró la mano con rapidez, su corazón latiendo con fuerza, pero la imagen del hombre en el reflejo seguía ardiendo en su mente. ¿Quién era esa figura? ¿Por qué lo había mirado con tal intensidad? No podía entenderlo, pero sentía que esa imagen formaba parte de la historia que estaba destinado a descubrir. De pronto, una voz profunda, como el susurro de una corriente subterránea, se escuchó a sus espaldas. El tiempo no es solo lo que ves. Es lo que no has comprendido aún. El viajero se giró, pero no vio a nadie. Solo la casa, vacía y silenciosa, parecía responder a su llamada. Sin embargo, la sensación de que no estaba solo, de que algo lo observaba, persistía. Decidió abandonar la habitación, pero antes de hacerlo, se volvió una última vez hacia el reloj. Algo en él había cambiado. Ahora parecía más cercano, más tangible, como si en su interior se ocultara la respuesta que estaba buscando. Capítulo 7. Sombras que caminan. El viento soplaba con fuerza, arrastrando consigo las hojas secas que yacían dispersas por el suelo, creando una danza efímera que parecía no tener fin. El pueblo estaba sumido en un silencio profundo, solo interrumpido por el crujir de las ramas de los árboles y el ocasional murmullo que escapaba de las grietas de las casas. El viajero, ya acostumbrado a esa atmósfera inquietante, caminaba sin rumbo, perdido en sus pensamientos, cuando de repente se detuvo. Ante él, la plaza apareció como un espejismo, como si hubiera sido desdibujada por el tiempo. Las sombras no eran sombras, sino figuras que caminaban, arrastrándose lentamente, moviéndose con una cadencia que no pertenecía al mundo de los vivos. Cada una de ellas parecía tener su propio propósito, como si estuvieran siguiendo un camino predeterminado, una ruta trazada por algo más allá de su comprensión. El viajero observó con detenimiento. Las figuras se deslizaban sin prisa, casi como si no tuvieran conciencia de su entorno, de que estaban siendo observadas. Cada paso que daban era como un eco, un reflejo de algo que ya había ocurrido, de un ciclo que se repetía eternamente. Entre ellas, había un rostro que le parecía familiar, pero no podía recordarlo con claridad. Era un hombre, joven, con los ojos apagados por el cansancio. Pero cuando trató de acercarse, la figura se desvaneció como niebla, fundiéndose con las sombras. Inquieto, el viajero decidió seguirlas. El pueblo parecía estar vacío, pero esas sombras, esas presencias que caminaban sin rumbo, le decían que había algo más grande que se encontraba esperando en el corazón del misterio. Su cuerpo se movía casi sin pensar, guiado por una fuerza que no podía controlar, hasta que llegó al mismo lugar donde había visto la figura en el reflejo del reloj detenido, la vieja mansión. Ante él, la puerta estaba abierta, como si hubiera estado esperando su regreso. El aire alrededor de la casa estaba tenso, como si la energía misma se hubiera condensado, esperando el momento exacto para liberar todo lo que había estado atrapado en ese lugar. El viajero sabía que no podía detenerse, que todo lo que había vivido, todas las sombras que había visto, lo habían llevado hasta allí, al corazón del misterio que lo mantenía prisionero. Con una respiración profunda, cruzó el umbral, sabiendo que lo que sucediera a continuación cambiaría todo lo que había creído saber sobre el tiempo, sobre las sombras y sobre su propio destino. Capítulo 8. El secreto del pozo. La casa, como un animal viejo y cansado, crujía bajo el peso de sus propios recuerdos. Cada paso del viajero en sus pisos de madera retumbaba en las paredes, como si el mismo edificio estuviera susurrando a cada rincón. En su interior, la atmósfera era densa, como si el aire estuviera impregnado de la historia que había quedado atrapada allí, invisible y latente, esperando el momento adecuado para ser liberada. El viajero avanzó por un pasillo oscuro, guiado por una fuerza que no comprendía. Al final del corredor, una puerta de hierro forjado lo esperaba, cerrada, como el resto de las entradas que había encontrado en la mansión. Pero esta, en particular, parecía tener algo más, algo que le llamaba, como si el secreto que había estado buscando estuviera detrás de ella. Al empujar la puerta, un olor a humedad lo golpeó de inmediato. Dentro, un pozo antiguo se encontraba en el centro de la habitación, rodeado de piedras desgastadas por el tiempo. El agua en su interior era oscura, impenetrable,
como si no reflejara la luz de la lámpara que llevaba el viajero. Sin embargo, algo en el fondo del pozo emitía un brillo débil, como una estrella perdida en la oscuridad. La silueta de la figura que lo había observado en el reloj detenido apareció nuevamente, esta vez en las profundidades del pozo. Su rostro, que antes era borroso, ahora parecía más claro, más definido. Y con una extraña serenidad, la figura comenzó a hablar, sus palabras saliendo del pozo como si fueran ecos de un pasado lejano. Todo lo que has visto hasta ahora tiene un propósito. Este lugar no es solo un pueblo atrapado en el tiempo. Es una prisión, un reflejo de aquellos que no pudieron dejar ir sus sombras. El viajero, asombrado por las palabras de la figura, se acercó al borde del pozo, sin comprender del todo lo que estaba sucediendo. Las imágenes que había visto en el reloj, las voces en la penumbra, las sombras que caminaban, todas parecían converger en ese momento, como si todo hubiera sido un preludio para lo que finalmente debía descubrir. ¿Qué significa todo esto?, preguntó el viajero, su voz resonando débilmente en la vastedad del espacio. La figura en el pozo lo miró con una tristeza infinita. Has sido llamado aquí porque, como todos los que han llegado antes que tú, llevas contigo algo que aún no has entendido. Una sombra, una culpa, una verdad olvidada. Solo podrás salir de aquí cuando enfrentes lo que has dejado atrás. El viajero sintió un nudo en el estómago. La sensación de estar atrapado en un ciclo interminable lo embargó. ¿Era esa su razón para estar allí? ¿Un error cometido, un peso que no podía soltar? Los ecos de las palabras del guardián del tiempo resonaron en su mente. El tiempo no perdona a quienes se quedan atrapados en sus propios reflejos. ¿Qué reflejo era el suyo? ¿Qué sombra lo perseguía? Sin pensarlo, se inclinó más cerca del pozo, intentando ver con más claridad lo que se ocultaba en sus aguas oscuras. Fue entonces cuando, de repente, una mano fría y etérea emergió del agua, tocando su rostro con una suavidad que casi lo derrumba. La figura en el pozo sonrió tristemente y en ese momento, el viajero comprendió. No era el pozo lo que lo había atraído allí. Era la búsqueda del perdón, de la liberación. El viaje a través de las sombras había sido un proceso de confrontación consigo mismo, una lección sobre el peso de los recuerdos no resueltos. Solo al perdonar, podrás liberarte, dijo la figura, su voz ya casi un susurro. El pozo refleja lo que nunca pudiste soltar. Lo que has guardado en tu alma por tanto tiempo. Al mirar en él, verás la verdad. El viajero, con el rostro pálido, comenzó a sentir una oleada de dolor profundo, como si una parte de su alma se estuviera liberando al mismo tiempo que se desprendía de algo muy pesado. Cerró los ojos, sintiendo la presión de los recuerdos, y cuando los abrió nuevamente, vio su propia imagen reflejada en las aguas oscuras del pozo. No era un reflejo perfecto, pero era él, más viejo, más marcado por las huellas del tiempo. Y de alguna manera, comprendió que esa imagen no solo pertenecía a él, sino que era parte del todo, de todos los que habían pasado por allí antes que él. Con un último suspiro, el viajero se apartó del borde del pozo, ya no con la sensación de estar atrapado, sino con la certidumbre de que algo había comenzado a sanar dentro de él. La figura desapareció, sumergiéndose nuevamente en la oscuridad del agua, y el silencio volvió a llenar la habitación. Capítulo 9. La promesa del alba. El amanecer llegó sin previo aviso, como si todo lo que había sucedido en las horas oscuras no fuera más que una ilusión tejida en el sueño de un mundo distante. El pueblo, que había permanecido sumido en su silencio eterno, comenzó a despertar lentamente con la primera luz del día. El cielo, antes gris, ahora se teñía de tonos cálidos, dorados y rosados, como si la propia naturaleza estuviera celebrando el fin de la noche. El viajero, de pie en la entrada de la mansión, observaba el horizonte con una sensación extraña, como si todo lo que había experimentado hubiera sido una prueba para llevarlo hasta ese momento. Había enfrentado sus sombras, había escuchado los ecos de su alma, y ahora entendía lo que debía hacer. El peso que había sentido en su corazón durante tanto tiempo ya no estaba allí. Había dejado ir lo que no podía cargar, lo que no podía cambiar. Sabía que el pueblo, con sus misterios y sus sombras, seguiría existiendo, pero ya no lo llamaría. Ya no tendría poder sobre él. La promesa del alba era una promesa de renacimiento, de liberación,
de una nueva perspectiva sobre el tiempo y la vida. La luz comenzaba a filtrarse por las calles empedradas, y las casas, antes sombrías, ahora reflejaban la claridad de un nuevo día. El viajero caminó hacia la plaza, donde todo había comenzado. Las sombras que antes se arrastraban por las calles ahora parecían desvanecerse, disueltas por la luz del sol. Los recuerdos del pasado seguían allí, pero ya no eran un lastre. Ya no lo perseguían. La plaza, como el pueblo mismo, comenzaba a transformarse, a dejar atrás lo que había sido y a abrirse a lo que podría ser. Con una última mirada al horizonte, el viajero dio un paso hacia adelante, hacia el futuro que lo esperaba, libre de las sombras que una vez lo habían seguido. En su corazón llevaba la certeza de que, aunque el tiempo seguiría su curso, había encontrado su lugar en él. Final, cuando el sol despierta. La plaza se llenó de luz y el pueblo, por fin, comenzó a respirar de nuevo. Las sombras se desvanecieron y con ellas, las cargas del pasado. El viajero, ahora liberado, se alejó de aquel lugar, dejando atrás los ecos de lo que había sido. El sol, en su infinita sabiduría, había despertado. Y con él, la promesa de que, a veces, lo único que se necesita para sanar es mirar el horizonte y dejar que la luz entre en el alma.